noches, abogado. Yo les voy a hablar sobre el caso 1, el cual es la aceptación y repudiación de la herencia. Pues bien, tenemos el caso de la señora Ana María Castillo, el cual falleció el 10 de enero del 2025, dejando un testamento en el que designaba a su hija María Elena como albacea. Sin embargo, María Elena, al enterarse de que su madre había dejado deudas importantes, decide rechazar la herencia. Sus dos hermanos, Juan Carlos y Patricia, no están de acuerdo con la decisión de María Elena y la instan a reconsiderar su postura. ¿Cuál es el procedimiento que debe seguir María Elena para repudiar la herencia? María Elena puede repudiar la herencia de manera expresa o tácita, el cual debe hacerlo mediante un instrumento público, es decir, una declaración formal ante un notario o juez, que es de manera expresa. Si no declara su aceptación o rechazo en un tiempo determinado, se entenderá que ella ya repudió la herencia, que este es en el caso en la forma tácita. Es importante que María Elena no haya realizado actos de heredero, como vender bienes del causante o retirar dinero de sus cuentas, ya que esto implicaría la aceptación tácita de la herencia. ¿Qué consecuencias tendría para ella y para sus hermanos si la repudiación es aceptada? Pues al repudiar la herencia, pierde cualquier derecho sobre los bienes de su madre, pero también queda libre de las deudas asociadas. Para sus hermanos, la porción de María Elena se distribuirá entre Juan Carlos y Patricia. Si ellos aceptan la herencia, si todos los herederos en este caso repudian, pues la herencia pasaría directamente al Estado. ¿Qué otros mecanismos se pueden utilizar para resolver el conflicto entre los herederos? Tenemos como primer punto lo que es la negociación y mediación, en el cual los hermanos pueden dialogar con María Elena para encontrar una solución que beneficie a todos. Tenemos el beneficio de inventario, en el cual María Elena podría aceptar la herencia con beneficio de inventario, lo que permitiría pagar las deudas solo hasta donde alcancen los bienes heredados, sin comprometer su patrimonio, en este caso personal. Tenemos la intervención judicial, en el cual si el conflicto persiste, los herederos pueden acudir a un juez para determinar la mejor solución, conforme al Código Civil. Caso de herencia yacente. El señor Juan Paredes falleció el 15 de febrero del 2025, dejando un testamento en el que nombra a su sobrino Juan Luis Paredes como albacea. Sin embargo, Luis no está disponible para cumplir con la función de albacea debido a que se encuentra en el extranjero y la familia no logra ponerse de acuerdo sobre la administración de los bienes. Los herederos, ante la falta de acuerdo, deciden solicitar la intervención del juez para que declare la herencia yacente. ¿Qué implica la figura de la herencia yacente y en qué situaciones se aplica? La herencia yacente, según el Código ecuatoriano, artículo 1263, si dentro de 15 días de abrirse la sucesión no se hubiera aceptado la herencia o una cuota de ella, ni hubiera albacea a quien el testador haya conferido la tenencia de los bienes y que haya aceptado su encargo, el juez, a instancia del cónyuge sobreviviente o de cualquiera de los parientes o dependientes del difunto o de otra persona interesada en ello o de oficio, declarará yacente la herencia. Se insertará esta declaración en un periódico del cartón, si lo hubiere, y en carteles que se fijarán en 3 de los parajes más frecuentados del mismo. Y se procederá al nombramiento del curador de la herencia yacente. Implica que el patrimonio del causante, en este caso del señor Juan Paredes, mientras no haya aceptación, se encuentra en un estado de internidad sin titular. Se aplica en las siguientes situaciones: fallecimiento del causante, existencia de bienes hereditarios que no han sido aceptados por los herederos, ausencia de un albacea testamentario dispuesto a ejercer el cargo o la imposibilidad de su empeño, como es el caso de Luis Paredes. Falta de acuerdo entre los herederos sobre la administración de los bienes. Necesidad de preservar y administrar el patrimonio hereditario hasta que sea aceptado o adjudicado.
¿Cómo debe proceder el juez ante la solicitud de declarar la herencia yacente? El juez, ante la solicitud de declaración de herencia yacente, debe proceder de la siguiente manera. 1. Verificar la muerte del causante. Solicitará la partida de defunción del señor Juan Paredes para confirmar el fallecimiento. 2. Comprobar la existencia de bienes hereditarios. Deberá verificar que existen bienes a nombres del causante mediante certificados de propiedad, cuentas bancarias. 3. Constatar la falta de aceptación de la herencia. Notificará a los presuntos herederos para que manifiesten si aceptan o repudian la herencia. Si no hay manifestación expresa de aceptación dentro del plazo legal, se entenderá a que la rechazan. 4. Designar a un curador de la herencia yacente. El juez nombrará un curador, quien será responsable de administrar los bienes hereditarios mientras la herencia permanece yacente. La designación del curador se hará siguiendo las normas del Código Civil ecuatoriano. 5. Ordenar la publicación de dictos, es decir, disponer la publicación de dictos para informar a terceros interesados, acreedores, etc., sobre la existencia de la herencia yacente y darles la oportunidad de hacer valer sus derechos. 6. Declarar la herencia yacente. Si se cumplen los requisitos, el juez dictará una resolución declarando la herencia yacente. ¿Qué derechos y responsabilidades tienen los herederos mientras se mantiene la herencia yacente? Mientras la herencia yacente se mantiene, los herederos aún no han adquirido la calidad de propietarios de los bienes hereditarios, por lo tanto sus derechos son limitados. Sus principales derechos y responsabilidades son: derecho a solicitar la declaración de herencia yacente, como en el caso planteado. Tienen el derecho de solicitar al juez que declare la herencia yacente ante la falta de administración y posible deterioro de los bienes. Derecho a ser notificado. Deben ser notificados de las actuaciones judiciales relativas a la herencia yacente, incluyendo la de designación del curador y la administración de los bienes. Derecho a aceptar o repudiar la herencia. Conservan el derecho a aceptar o repudiar la herencia en el momento que lo deseen dentro de los plazos legales. Responsabilidad de colaborar con el curador. Voy a hablar sobre el caso 3. La señora Carmen Martínez dejó un testamento en el que se designó a su hija Valeria como albacea. Sin embargo, su hijo menor Francisco impugnó el testamento argumentando que su madre no tenía la capacidad para ser albacea. Además, la esposa de Carmen, Laura, considera que Valeria no es capaz de manejar los bienes familiares y pide que se nombre a un albacea diferente. ¿Qué requisitos debe cumplir Valeria para ser nombrada albacea? Valeria debe cumplir con ciertos requisitos para ser nombrada albacea: ser mayor de edad y tener capacidad legal para administrar bienes, no estar inhabilitada por la ley para ejercer funciones de administración, aceptar el cargo de albacea ya que no puede ser impuesto. El albacea tiene la responsabilidad de ejecutar el testamento y administrar los bienes hasta que sean entregados a los herederos. ¿Qué puede hacer Francisco si considera que el testamento fue mal redactado o que la designación de la albacea fue inapropiada? Si Francisco considera que el testamento fue mal redactado o que la designación de Valeria como albacea es inapropiada, puede solicitar la nulidad del testamento si existen vicios en su redacción o si Carmen Martínez no tenía capacidad legal para otorgarlo. Impugnar la designación de la albacea si Valeria no cumple con los requisitos legales o si hay pruebas de que no puede administrar los bienes correctamente. Presentar una demanda ante un juez de familia para que revise la validez del testamento y la idoneidad del albacea. ¿Cómo resolvería el juez este conflicto familiar en base al Código Civil ecuatoriano? El juez deberá analizar si el testamento cumple con los requisitos legales establecidos en el Código Civil, si Valeria cumple con los requisitos para ser albacea, si existen pruebas suficientes para justificar la impugnación de Francisco y la solicitud de Laura de nombrar otro albacea. El juez puede confirmar la designación de Valeria si cumple con los requisitos legales, nombrar otro albacea si se demuestra que Valeria no es apta para el cargo,
declarar la nulidad del testamento si se comprueba que Carmen Martínez no tenía capacidad legal para otorgarlo. Como conclusión podemos determinar que la apertura de la sucesión es un tema muy importante que nosotros los profesionales del derecho debemos tener muy en claro. ¿Para qué? Para que nosotros en algún momento no podamos incurrir en alguna falta, ya que existe un marco legal acá en el Ecuador, como es el Código Civil, que determina cada situación en el caso de las sucesiones, ya sea intestada o por testamento. Debemos determinar no tan solo la voluntad del causante, sino que también la ley. Es importante que nosotros conozcamos los conceptos básicos de la sucesión para de esta manera pues garantizar de manera correcta los patrimonios del causante. Muchas gracias.